Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso, que nos amas, tuviste misericordia de nosotros estando lejos de ti en medio de pecados. Jesús murió en nuestro lugar cuando no te conocíamos. Nos limpió todos nuestros pecados para siempre con su sangre preciosa. Gracias por salvarnos incondicionalmente. En esta hora nosotros que hemos sido salvados con tu sangre preciosa, estamos reunidos ante ti, aprendiendo tus palabras, alabando tu gran gracia en la que tú estás en esta santa comunión. En esta hora te pedimos que tú nos cuides, ayudándonos con tu mano misericordiosa a cada uno de nosotros. Te confesamos que aún hay en nuestro corazón lo débil y lo que no queremos obedecer tu palabra. Santifícanos con tus palabras y con el poder del Espíritu Santo, para que el resto de nuestra vida podamos vivir sin avergonzarnos como tus hijos. Todas las iglesias que están en Corea y en todo el mundo, todos los hermanos que guardan su fe y predican el Evangelio a pesar de muchas dificultades, que tú estés con ellos y con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, para que evangelicen con más valentía y que guíen a muchas almas ante ti, para que en este último tiempo muchos reciban la salvación. Enséñanos la palabra que quieres mostrarnos en esta hora para que podamos saber cuál es tu santa voluntad. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Del 1 al 5. Yo les leo Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta aquí. Para este sermón de hoy, he elegido el título Los vivos y los muertos. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dio una orden al primer Adán, al primer hombre, que es Adán, en el huerto del Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es una orden simple, pero es una orden muy seria. Se dijo, podrás comer libremente de cualquier árbol del huerto. Entre ellos se encuentran el árbol de la vida también.
si comes del árbol de la vida, vivirás para siempre. Y él dijo, el mal del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morir el día que de él comieres significa se corta la comunicación con Dios. En otras palabras, el alma muere. En Ezequiel capítulo 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Cuando el alma muere, no significa que el alma desaparezca, sino que se corta la comunicación con Dios. Si todo está encendido, si se corta el cable eléctrico, está muerto, no funciona nada. De la misma manera, esta pérdida de comunicación con Dios se llama muerte espiritual. Entonces, el mandamiento de Dios a Adán fue un solo mandamiento, no comer. En los 10 mandamientos solo hay 2 cosas que hacer y 8 cosas que no hacer. El mandamiento de hacer algo y el mandamiento de no hacer son todos el mismo mandato del Señor. Pero en el huerto del Edén dijo que no coma. Fue algo sencillo. La razón por la que Dios dijo que no comiera era porque el diablo que tiene la potestad del aire estaba allí, aunque Adán no podía verlo con sus ojos. Y Lucero y sus ángeles, que tenía un corazón orgulloso de llegar a ser como Dios, se convirtió en oponentes de Dios. Entonces, el propósito del diablo es separar de Dios a las personas que fueron creadas a imagen de Dios y hacer que se rebele contra la palabra de Dios y arrastrarlas al infierno donde va el diablo. Dios permitió que el diablo tentara a la gente. La razón por la que Dios lo permitió es porque el propósito de crear a los humanos es diferente al propósito de crear a los ángeles. Dios creó a los humanos para darles la posición de ser como Dios, que los ángeles codician. Pero hay una condición. Debía obedecer absolutamente la palabra de Dios. Esto se llama prueba, porque las personas desde nacimiento entre Dios y el diablo están. Pueden escuchar la palabra de Dios o la palabra del diablo. Si escucha la palabra de Dios, vencerá la tentación del diablo. Si come del fruto del árbol de la vida en el huerto del Edén, vive eternamente y será como Dios. Sin embargo, si desobedece la palabra de Dios, pierde el derecho a comer del árbol de la vida y su alma muere. Morir significa perder la comunicación con Dios. Así que Dios estaba probando a Adán. Para llegar a ser como Dios debía obtener calificaciones, y esa calificación requiere pasar una prueba. Debía superar la tentación del diablo que fue expulsado mientras intentaba llegar a ser como Dios. Entonces, desde el momento de la creación, las personas tienen que elegir por sí mismas entre Dios y el diablo. Si escuchar la palabra de Dios o escuchar la palabra del diablo, su destino eterno estará determinado por la decisión que uno toma. Sin embargo, Adán cayó bajo la tentación del diablo y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios le había dicho que no comiera. Por supuesto,
hizo caer a Adán a través de su esposa Eva. El diablo conoce bien esa debilidad. Puede que Adán no escuche al diablo, pero puede escuchar a su amada esposa. Entonces, cuando el diablo tienta a una persona para hacerla caer, primero hace caer a la persona más cercana de esa persona. Si un espía quiere inculcar una idea equivocada a una persona, pero si va directamente a esa persona, no lo va a escuchar. Alguien cercano a esa persona se encargará de derribarla y a través de esa persona puede derribar a otras personas cercanas a ellos. Entonces, Adán falló esa prueba. No es tan simple solo como decir no comer. Significa, si escuchas al diablo, morirás. Entonces, si pasa la prueba de no comer, podrás comer del árbol de la vida que le dará vida eterna. Si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, pierde el derecho de comer el árbol de la vida. Entonces, en Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una persona que come del árbol de la ciencia del bien y del mal pierde el derecho a comer del árbol de la vida. Así que si entra a comer del árbol de la vida, será muerto a espada. Una espada encendida es una espada encendida con fuego, y los ángeles lo están protegiendo. Y no solo perdieron el derecho a comer del árbol de la vida, sino que fueron expulsados del huerto del Edén. Significó que perdieron el derecho de entrar al cielo eterno. El propósito de Dios al crear a los humanos no era vivir en esta tierra por un periodo de tiempo y después que muera. Nuestra vida temporal en esta tierra es un proceso de preparación para entrar al cielo eterno. Debe pasar la prueba, una prueba que le dice que no coma. En Adán todos murieron, dice. El día en que comiereis, ciertamente morirás. Adán no murió ese día físicamente. Su cuerpo vivió 930 años y murió de vejez. Sin embargo, morir ese día significó romper la comunicación con Dios. ¿Y cómo perdieron su derecho a vivir en el huerto del Edén? Fueron expulsados. Continúa haciendo lo mismo ahora. Ahora, aunque Jesús ha perdonado todos los pecados cometidos en Adán para siempre, al morir en la cruz, y ahora nos ha dado un mandamiento más a nosotros. Ahora no dice que no coma, sino que coma. Jesús murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, y el árbol de vida que se perdió por el pecado. El Señor abrió el camino al árbol de la vida. Jesús dijo: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Nos dijo que comamos ahora. Creer significa comer espiritualmente. Lo aceptamos en nuestro corazón. Sin embargo, ahora el diablo ya no está diciendo que comas, sino que no comas.
No comas del árbol de la vida, está diciendo, no morirás. Incluso si no eres salvo, no morirás. Esa es la tentación que hace el diablo. Y ahora en 1 Corintios 15, 22 dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nacer en Adán se refiere a una persona nacida en la carne. Cuando todos están muertos, su alma está muerta. Nacer pecador significa nacer espiritualmente muerto. Imaginemos que una persona muriera nada más al nacer, aunque el cuerpo está vivo y bien el alma creada a imagen de Dios está muerta. Pero ¿por qué vino Jesús? Vino a resucitar al muerto. En 1 Juan capítulo 4, versículo 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vino a salvar las almas muertas y a salvar a los pecadores destinados al infierno, llevarlos al cielo. Entonces, en San Juan capítulo 5, 25 dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, eso significa que el alma está muerta. Todas las personas nacen muertas. La comunicación cortada con Dios. Pero Jesús vino a salvar a los espíritus muertos. Entonces las palabras, los que la oyeren, vivirán. Pretende decirnos de antemano que si nos damos cuenta y creemos en la gracia de Jesús que murió en la cruz y resucitó para expiar nuestros pecados para siempre y salvarnos, seremos salvos. Los que la oyeren vivirán. Eso significa que el alma volverá a vivir. En Efesios capítulo 2, versículo 1, en las palabras que acabamos de leer, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la palabra enviada a los hermanos de Éfeso. Pero no significa que el apóstol Pablo fue a Éfeso y resucitó a la gente en las tumbas. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso significa que las almas que estaban muertas en delitos y pecados han vuelto a la vida. La salvación de esa alma significa que el alma que estaba muerta en delitos y pecados han vuelto a la vida. La muerte del alma significa que se ha cortado la comunicación con Dios. Aunque haya electricidad, si se corta la línea no sirve de nada. Así como la función original de la electricidad aparece cuando se conecta una línea. La comunicación con Dios se logra cuando un alma muerta por transgresiones y pecados es revivida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los hermanos de Éfeso no eran personas que recibieron la salvación después de escuchar el Evangelio, predicado por el apóstol Pablo. Entonces dijo a aquel pueblo, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios os dio vida. Por eso dijo que aunque todas las personas murieron en Adán, las personas que estaban muertas en Cristo serán revividas. Entonces, si vemos Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Que es rico en misericordia significa sentir compasión. Aunque perdimos nuestras almas y morimos,
porque dejamos a Dios y somos pecadores destinados al juicio y a la destrucción. Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nuestra salvación se debe puramente al maravilloso amor de Dios. Sin el amor de Dios nadie podría salvarse. Con su gran amor y compasión hacia nosotros, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Es decir, Dios resucitó a las almas que estaban muertas en delitos y pecados juntamente con Cristo. Esa es la salvación. El alma que murió a causa de las transgresiones y pecados vuelve a la vida. Por gracia sois salvos. Entonces, cuando somos salvos, el alma que murió en Adán revive. ¿No sería asombroso eso? Busquemos la Biblia, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Se refiere a una persona que oye, entiende y cree la palabra del Señor. Se refiere al creer en la gracia de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, el que cree, tiene vida eterna. Ser salvo significa nacer de nuevo, ser justificado y muchas otras cosas más. Pero aquí dice, tiene vida eterna, ¿no vendrá a condenación? Esto significa que nunca más seré juzgado. El juicio que teníamos que recibir no equivale a juicio porque el Señor lo ha recibido por completo, mas ha pasado de muerte a vida y nos salvó del poder del pecado y de la muerte y salvó nuestras almas del infierno, transfiriendo así nuestro destino al cielo. Es como decir que hemos tomado un tren al infierno, luego cambiamos a un tren hacia el cielo. Ahora que estamos destinados a la vida eterna, Dios nos trasladó de la muerte a la vida. Volvamos un momento al capítulo 26 de Hechos. Hechos capítulo 26. Versículo 18. Leamos juntos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora aquí hay otra explicación detallada de la salvación que recibimos. Abrió los ojos de nuestras almas, dice. En el capítulo 9 de Juan hay un incidente en el que Jesús abrió los ojos de un hombre que nació ciego. Ese era el ciego espiritual, antes que fuéramos salvos. Sin conocer el propósito de la vida, sin conocer a Dios, sin saber cuál es la gracia de Dios, nos descarriamos como un ciego. Pero me abrió los ojos
y de las tinieblas a la luz. La oscuridad se refiere al poder de la muerte. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios nos llevó de las tinieblas a la luz. Nosotros también hemos recibido la luz de la vida. Se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, dice, y del poder de Satanás al brazo de Dios. También Hechos 26:18, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y dijo que los santos que fueron salvos en la era del Antiguo Testamento y los santos que fueron salvos en la era del Nuevo Testamento son el grupo santificado, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Dijo, os daré herencia entre los santificados. Esta es una prueba que explica en detalle la salvación que hemos recibido. Hemos regresado del poder de Satanás a Dios. Después de que pasa una guerra o un desastre, se diferencia los supervivientes y los muertos, ¿no? Se dividen en los que logran sobrevivir y los que lamentablemente mueren. Sin embargo, en la Biblia, y los muertos, los vivos y los muertos. Los vivos son aquellos que entendieron la gracia de Dios, son salvos y nacen de nuevo. Y los que aún no han sido salvos se consideran muertos. Entonces en este mundo hay vivos y muertos. Ciertamente los que han sido salvos y los que han nacido de nuevo están vivos a los ojos de Dios. Las personas que no han sido salvas son personas muertas, cuya alma está muerta, aunque su cuerpo esté vivo. Mateo 22:32 dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es Dios de vivos. Cuando nuestras almas son salvas, Dios se convierte en nuestro Dios verdadero. Dios, nuestro Padre. Aunque las personas no salvas invocan a Dios, Dios no es su Dios. Dios Padre, aún así Dios no llega a ser el Padre de ellos. Entonces, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios se convierte en el Padre del alma viviente. Así se distinguen los vivos y los muertos. Cuando fui a Los Ángeles, Estados Unidos, hace mucho tiempo, un hermano me dijo que alguien que conocía había muerto. Por eso, ya que hoy había un funeral, así que vamos, así me dijo. Así que fui allí para ver cómo eran los funerales estadounidenses. En ese lugar, las tumbas, en ese lugar, en vez de tener cimas como los nuestros, las tumbas de los estadounidenses se hacen planas, con césped, y con una historia de la persona que cómo y cuándo nació y cuándo murió, y ahora simplemente se registra en la parte inferior. Así se construyó una pequeña capilla en la tumba donde se entierra a las personas. Un funeral, la gente que conocí estaba allí esperando. Y en medio me pusieron el ataúd y todo estaba allí. Ahí se muestra tanto el rostro del muerto para que lo vieran, pero cuando lo miré, vi que el cuerpo estaba vestido y también tenía maquillaje, estaba bien hecho,
pero estaba muerto. Cuando veo eso, pensé, oh, está bien vestido de ropa bonita y maquillaje bonito, pero está muerto. Al ver eso, la gente de este mundo puede verse muy bien físicamente y usar ropa bonita y maquillajes bonitos, pero hay personas cuyas almas están muertas. Los que no son salvos están muertos. Lo llaman zombies, ¿no? En algunas películas hay una persona que sale en viva de la tumba. Lo vi antes. Sale de la tumba y también vi que empezó a bailar. Era un zombie. Pero ¿no dan realmente miedo cuando mira a los zombies? A los ojos de Dios, las personas que no son salvas probablemente serán como zombies, como muertos que se levantan y caminan. Es terrible, ¿no? Aquellos que no son salvos, podemos pensar de la misma manera. ¿Cómo se distingue los vivos y los muertos? Ahora en este mundo hay una diferencia entre los que son salvos, los que nacen de nuevo, y los que no son salvos, los que no nacen de nuevo, o sea, los vivos y los muertos. Sin embargo, la vida de los vivos y la vida de los muertos son completamente diferentes. Me gustaría contarles un poco sobre eso. Vamos a buscar 2 capítulo 5. 2 capítulo 5, versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Leamos juntos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió para todas las personas y por todos los pecados y pecadores. La paga de pecado es muerte, y Jesús sin pecado pagó la paga de pecado muriendo y limpió el pecado con la preciosa sangre de Jesús. Sabemos que el Hijo unigénito de Dios, un hombre justo, murió y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados para siempre. Murió por todos, y Jesús no solo por los creyentes, sino también por todas las personas. Cuando no conocíamos a Dios y nos convertimos en enemigos de Dios. Sin embargo, aquellos que se dieron cuenta y creyeron en esa gran gracia, renacieron. Los que no creen siguen muertos. Entonces, no es el hecho de que el Señor murió por todos nosotros y nos salvó. Para los vivos, los que son salvos, se dice que los vivos ya no vivan para sí mismos, y aquellos cuyas almas estén vivas, ya no vivan para sí mismos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor nos salvó y murió por nosotros para salvarnos.
recibió la maldición y el juicio que merecíamos, y la sangre preciosa de Cristo, el Hijo unigénito de Dios, como el Cordero, perdonó nuestros pecados para siempre. Lo que nos salvó es que los que ahora están vivos, los que han sido salvos, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estas palabras son muy importantes, muy importantes. Y sabemos que mediante la muerte del Señor en la cruz, morí con el Señor. Mediante la resurrección del Señor, resucité. Resucité a una nueva vida y me convertí en una persona viviente espiritual. Entonces nunca más deberíamos de vivir para nosotros mismos, porque mi alma y mi cuerpo fueron comprados por la preciosa sangre del Señor, que murió por mí. Y dijo, vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por precio. El hecho de que no sea vuestro significa que no puedo controlar mi vida, mi cuerpo y mi vida entera como yo deseo. Entonces en Romanos capítulo 14, 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué tenemos que vivir y morir para el Señor? Porque el Señor ha pagado un alto precio por nuestro cuerpo y nuestra alma, porque Él nos compró por eso. No es mío. ¿Ustedes están seguros de eso? Deben comprender claramente este problema. El Señor murió en nuestro lugar para expiar nuestros pecados y salvar nuestras almas, para que nuestras almas que estaban muertas en nuestros pecados y transgresiones hayan vuelto a la vida. Entonces, para los que hemos sido salvos por esa gracia tan grande, nuestro cuerpo y nuestra alma ya no son nuestros, sino que el Señor los compró a un alto precio. En Primera de Corintios capítulo 7, 23 dice, por precio fuisteis comprados. Otra traducción dice, por el precio grande fuisteis comprados. ¿Por qué precio tan alto pagó? Ahora no os hagáis esclavos de los hombres, no seas esclavo de tu carne, ni el esclavo del dinero. Si cometes un pecado, te vuelves esclavo del pecado. Ahora debemos vivir para el Señor que murió y luego volvió a la vida, porque mi alma y mi cuerpo son todo del Señor. Así pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como dice en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ya sea que vivas o mueras, todo lo que hagas tiene un propósito para la gloria de Dios. Si no lo hacemos para la gloria de Dios, nos estamos rebelando contra la gracia de Dios que nos salvó. Estamos viviendo en la dirección opuesta. Dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Yo no lo soy. ¿Hay alguien así entre nosotros? Nuestros cuerpos aman ser salvos, pero odian vivir según la voluntad de Dios. Cuando Jesús oró por última vez en Mateo capítulo 26, versículo 39, para ser crucificado al siguiente día, dijo, Dios Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. No como yo quiero. Es que mi deseo es que te lo pedí para que me dejes pasar por este sufrimiento de la cruz, debido a que Jesús tiene el mismo cuerpo que nosotros.
No deseaba la vergüenza y el dolor de la cruz. Pase de mí esta copa, dijo. Pero si es voluntad del Señor que yo muera, entonces moriré. Por eso Él murió según la voluntad del Padre. Entonces, según la voluntad del Padre nos salvó. Ahora, si es la voluntad del Señor, vivimos y morimos, hacemos aquello, esto. Si no es la voluntad del Señor, no debemos hacerlo, por mucho que queramos hacerlo. Si es la voluntad del Señor, debo hacerlo, aunque no quiera hacerlo. Que viva o muera, no es hacer lo que quieras. Esa es la vida de un cristiano y la vida de los salvos, para que ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ninguno de nosotros vive para sí mismos. Si lo hay, es una contradicción. Puede ser salvo, tenemos el deseo de vivir para el Señor. Si no lo tiene, sería mentira. Si vivo un poco nada más para el Señor, pero luego me olvido y todo está lleno de uno mismo para mi propio éxito, para mi propia satisfacción, para mi propio bien. El apóstol Pablo dijo, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No podemos no poder distinguir entre lo que es del Señor y lo que es suyo. Es ladrón, ¿no? En el tren, algunas personas cuelgan su ropa, así que otras personas vinieron y colgaron su ropa encima de ellos. Luego, mientras miraba hacia otro lado, en un momento saca la billetera del bolsillo de la otra ropa y se la guardó en su bolsillo. Ese tipo de cosas sucede. Yo también experimenté una vez y me bajé del tren, pero no encontré mi billetera. Tuve que tomar un bus, pero estaba en problema. Entonces no tuve más remedio que ir a una iglesia cercana y contarle mi triste situación y pedirle que me prestara algo de dinero, y me lo dieron. ¿Por qué saca del bolsillo de otra persona? Oh, yo pensé que eso era mío. Un ladrón es alguien que no puede distinguir si algo es suyo o de otra persona. Lo tuyo es mío y lo mío es mío, así es. Hay que distinguir lo que es tuyo y lo que es de Dios. Mi cuerpo, mi alma, mi tiempo, mi juventud, todo es del Señor. Ahora me toca vivir solo para el Señor y su gloria. Los vivos ya no vivan para sí mismos. Y ahora el Señor nos ha salvado muriendo por nosotros. ¿No está claro qué es la vida de los vivos? Si una persona salva vive para su propio éxito, su satisfacción personal y su propio placer en lugar que para el Señor, está viviendo en desobediencia a la gracia de Dios que lo salvó, ¿verdad? Eso está muy mal. En 2 capítulo 5, versículo 9, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. El apóstol Pablo dijo que ya sea que estemos presentes o ausentes, nos esforzamos por agradar al Señor, ya sea que vivamos o muramos. El siguiente versículo de 2 Corintios capítulo 5, 10. ¿Por qué debemos de vivir para el Señor? Incluso si vivimos y morimos para el Señor, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. ¿Y cómo hemos vivido como hijo de Dios desde el día que fuimos salvos? Todo está calculado en detalle. Tenemos que pensar en eso. ¿Viviste para ti mismo o para el Señor? Vivir para el Señor es bueno y vivir para mí es malo. Incluso si vives una vida normalmente buena, si vives para ti mismo, está mal. Entonces, Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno? Es la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, dice. ¿Qué clase de jactancia es esa? Ganaré mucho dinero y viviré una vida buena vida. Dijo que es una jactancia vana. Dice que debemos hacer la voluntad del Señor, ya sea que vivamos o muramos, pero tratamos de vivir como nos plazca para la autosatisfacción. Para nuestra propia felicidad es malo, aunque no esté moralmente equivocado. Saber hacer el bien y no hacerlo ante los ojos de Dios es pecado. Es pecado que la gente en este mundo haga cosas malas. No debemos hacer cosas malas, malignas, pero al mismo tiempo debemos actuar según la voluntad de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Cuando vayamos ante el Señor, será azotado mucho. Entonces, cuando estemos ante el Señor, se calculará en detalle cómo hemos vivido como personas salvas. Hay que vivir pensando siempre en eso. Si podemos vivir para el Señor, sufrir por el Señor y morir por el Señor, esa es la victoria más grande. Esa es la mayor felicidad. Eso es todo. Creo que las personas en este mundo que ganaron mucho dinero y viven lujosamente son una bendición y felicidad. Esa gente piensa estar feliz, pero para nosotros no lo es. Los que son salvos no viven para este mundo. Están preparándose para la vida eterna en el más allá. La forma en que he vivido para el Señor ahora será juzgada cuando me presente ante el Señor. Y entonces recibirá una corona, una recompensa eterna, y la recompensa será gloria. Algunas personas quedarán avergonzadas para siempre. Hay que vivir calculando, pensando en eso, porque Dios ve todo. En el capítulo 12 de Eclesiastés 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vivir según la voluntad de Dios es bueno, y no vivir según la voluntad de Dios es malo. Él juzgará eso. Ahora necesitamos saber con certeza cómo es la vida de los vivos. ¿Estoy vivo o muerto? Si soy una persona viva, ¿estoy viviendo como una persona viva? Eso significa, los vivos no pueden vivir como los muertos, no puede vivir como un zombi. Bueno, ¿de qué serviría en lujo y conducir buenos autos, comer buena comida y verse bonita? Pero si es un zombi, ¿no es así? Cuando Dios lo mire, lo verá como un cadáver. ¿Pueden los vivos vivir como los muertos? El término vivir no es solo una simple frase. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 17, 18. Yo les leo.
Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Porque vosotros, dice el Señor, se les habla a los que son salvos, a los que están vivos, salid de en medio de ellos. Están los que no han sido salvos, aquellos cuyas almas todavía están perdidas y los que han muerto. La palabra griega para salir y estar separados como iglesia, eclesia, que significa un grupo de personas que están separadas. Aunque nuestro cuerpo vive en este mundo, no somos de este mundo. Jesús dijo, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por tanto, deben salir de entre los no salvos y estar separados. Nosotros, los que hemos sido salvos, no podemos ir a las montañas, vivir separados. Nuestra vida debe ser distinta a las personas de las que están, de estas personas, los que no son salvos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice. No toquéis lo inmundo. No se contaminen con los pecados vanos de este mundo, significa. La palabra de Dios dice, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos, hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahora, ¿por qué enfatiza este versículo? Para que no olviden que son hijos de Dios. Salva a los pecadores como nosotros y nos recibe y nos hizo hijo de Dios. Seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué enfatiza el Señor Todopoderoso? El Señor que nos salvó es Dios Creador, es el Dios Todopoderoso. Si vivimos según la voluntad del Señor, vivimos con el poder del Señor en nuestras vidas. Las personas en este mundo viven sus vidas a su manera, sin importar los medios. Si vivimos según la voluntad del Señor, vivimos en las bendiciones del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, la prioridad de los cristianos, ¿cuál es? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos da lo que nuestro cuerpo necesita como un bono. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, así como nuestros padres terrenales nos cuidaron cuando éramos jóvenes e inmaduros. Dios nos cuida más que cualquier otro padre, nos ama, nos protege y nos ayuda. Solo tenemos que vivir según la voluntad del Señor, que vivamos o muramos. Es el mayor honor vivir para el Señor y morir por el Señor, ¿no es así? Si uno vive y muere para ti mismo, es una maldición. Ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Incluso hay un himno que dice, la letra, viviré para el Señor, moriré para el Señor, viva o muera, soy del Señor. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Debido a que soy del Señor, no tengo derecho a vivir para mí, ni a morir para mí. Lo que estoy diciendo es que debemos entender claramente cuál es la vida de una persona salva y vivir como una persona viva. Busquemos Colosenses, capítulo 3,
del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Despacio leamos juntos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis resucitado con Cristo, habéis muerto con el Señor, habéis resucitado con el Señor. Habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Piensan en las cosas de arriba, encuentra lo que está arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él nos está esperando, el Señor que nos salvó está sentado a la diestra de Dios y todavía ora por nosotros y espera por nosotros. Tenemos que pensar en eso. Ahora buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es la vida de un cristiano? Nuestros cuerpos pueden vivir en la tierra, pero nuestros corazones están en el cielo. En Isaías capítulo 40, versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las águila sube al cielo con fuerza, nosotros también avanzamos cada día hacia ese lugar alto, y nuestra salvación es más segura que cuando creímos por primera vez. Está mucho más cerca, el día de encontrarnos con el Señor está muy cerca. Entonces, ¿por qué debemos vivir? Tenemos que vivir en preparación para encontrar con el Señor. ¿Para qué estamos viviendo? No vivimos el presente por el presente, sino que vivimos el presente para el futuro. Un futuro glorioso en el que disfrutaremos de gloria con el Señor para siempre. No debemos desperdiciar la vida en vano. Entonces, te arrepentirás y te avergonzarás para siempre. ¿Qué pasa si no lo hace? Aunque lo sepa claramente, los que aman al Señor suben como las águilas. Suben todos los días, el corazón siempre está dirigiendo hacia el Señor. Esa es la vida de Cristo. Por lo tanto, poner la mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra, no significa que no debes fijar tu mente ni apegarte a las cosas corruptas, vanas de este mundo. Tienes que darte cuenta de lo inútil que es este mundo, ¿verdad? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto. ¿De quién será? Steve Jobs también fue un hombre exitoso, tenía mucho dinero, pero antes de morir de cáncer de páncreas, y dijo él, viví como un tonto. Viví solo para ganar dinero y riqueza. Viví como un tonto. Hay cosas más importantes que ganar dinero y hacerse rico. Solo dijo que había algo importante que hacer, pero no creo que pudiera explicar qué era. Entonces las personas que vivieron en riquezas, cuando llega su muerte final, dice, ¿qué es todo esto? Es todo vano. El presidente Lee Jeong también dijo algo antes de morir. Eso estaba en el periódico. Cuando muera, ¿quién comprará esta linda casa que tengo? ¿Quién tendrá las llaves de mi auto de lujo?
Eso es lo que dijo. Todo es vano, vanidad. Bueno, la gente finge pensando vivir 100 o miles de años en la tierra, pero la gente muere más rápido. ¿Saben? Steve Jobs también murió a los 56 años, ¿verdad? En Lucas 9:60, un hombre dijo que seguiría al Señor y dijo, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. En ese momento Jesús le dijo algo que no podemos entender a primera vista. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y anuncia el reino de Dios. Los vivos tienen su propio trabajo que hacer. Los muertos tienen su propio trabajo que hacer. Estás vivo, así que deja los muertos a los muertos, y los muertos pueden enterrar. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Incluso si el cuerpo está vivo, una persona que no ha sido salva está muerta. Una persona cuyo cuerpo está muerto es una persona cuya alma y cuerpo están muertos. Deja el entierro a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios, dice. Significa que tenemos que hacer la obra de resucitar a los muertos. Entonces, lo que tienen que hacer los vivos y los muertos es diferente. Tiene que ser diferente. La gente en este mundo, incluso si gana dinero y trabaja duro para tener éxito, lo hace por el bien de los muertos. ¿De qué servirá? Solo es un momento. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es vanidad todo, vano. David, el rey de Israel, hizo cosas asombrosas al conquistar países extranjeros y establecer un reino unificado. Pero en Salmos 39, versículos 6 y 7, dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La gente de este mundo en vano se afana, amontona riquezas, no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Los que se salvan creen que el Señor es su vida. El Señor es su vida y su esperanza. Que permanezca delante del Señor según como han vivido. Entonces las personas que viven con su esperanza en Dios, mi esperanza está en ti, es diferente. Una persona que pone sus esperanzas en esta tierra y tratan de encontrar felicidad y satisfacción en este mundo está mal. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Los vivos y los muertos son diferentes, claramente. Vamos a ver Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Les leo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Morimos con el Señor y resucitamos con el Señor, así como Cristo resucitó de entre los muertos. Así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva, los vivos deben vivir en vida nueva. Así es, debemos vivir guiados por la vida del Señor. También, versículo 10, vamos a ver. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer si nos consideramos vivos? Tenemos que vivir como una persona viva. Somos salvos. Hemos nacido de nuevo y tenemos esperanza en el cielo. Dice así, pero su vida es otra cosa. No sé si realmente ha recibido la salvación o no. Lo que a veces me preocupa es que en nuestra iglesia el porcentaje de las personas que se salvan probablemente sea mayor que en cualquier otra iglesia. Sin embargo, sería general que fuera al 100% todos sean salvos. Bueno sería que no quede ni una persona sola fuera. Bueno, no sé qué porcentaje será a los ojos de Dios. Incluso si eres salvo, tienes un nombre que dice que vives. Pero así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Debe vivir como una persona salva, viva. Esa es una persona viva. Pero, ¿qué pasa si dice que está vivo, pero vive como una persona muerta? En Romanos capítulo 6, 13, vamos a ver. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el pasado este cuerpo se usó para cometer pecado. Ahora dice que debemos usar nuestro cuerpo y mente como instrumentos de justicia, o sea, para la gloria de Dios. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en la Biblia. Dios nos pide eso a nosotros. Por sus frutos los conoceréis, dice. Todo buen árbol da buenos frutos. Buen árbol no puede dar malos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Está bien dar un buen testimonio. Luego debe vivir una vida como una persona salva conforme al testimonio que usted está dando. Entonces en Santiago capítulo 2 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Cuando una persona camina, la sombra de una persona debe seguirla, ¿no? Pero cuando una persona camina, la sombra de un perro le sigue. Es extraño. ¿Es una persona o un perro? Si realmente somos salvos, como una persona salva, nuestras acciones deben seguirnos como una sombra. Ya sabemos lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Con Cristo estoy juntamente crucificado significa que mis deseos, mis planes y todos mis pecados se acabaron al morir con el Señor en la cruz. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bueno, una persona salva dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Una persona salva tiene al Señor dentro de él. En Romanos capítulo 8, 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los salvos tienen al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo mora en ellos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó por mí. Él está dentro de mí y ahora mi vida es una vida que he confiado al Señor. ¿Quién es el dueño de mi vida? Tiene que ser el Señor. Nunca puedo ser yo. Cuando el Señor me dice que haga eso, lo hago. Cuando me dice que lo haga aquello, lo hago. Si me dice que vaya, yo iré. Y si dice ven, vendré. Aunque queramos hacer algo, pero el Señor dice que no, no lo hacemos. ¿No es así? ¿Cómo debería de ser? El Señor debe convertirse en el amo dentro de mí, el amo de mi vida. Yo no soy mi amo, pero el Señor es mi amo dentro de mí. Un sirviente no tiene libertad propia, por eso no tiene planes ni deseos, existe solo para su Señor. Entonces el apóstol Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo. Jesús también dijo, yo soy siervo de Dios. En Filipenses capítulo 2:8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Jesús también vino como ser humano y obedeció absolutamente la palabra de Dios, incluso hasta la muerte. Dios nos pide eso a nosotros. Ahora, ¿quién es este dueño de mi vida? ¿Soy mi propio dueño? El Señor es el dueño de mi vida. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debido a que el Señor es el dueño de mi vida, vivo en la fe en el Señor. Aunque viva para el Señor, aunque muera para el Señor, todo para la gloria del Señor. ¿No es lo que debería de ser? Eso no es nada especial. Eso es natural para los cristianos. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Cuando estaba muerto en delito y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice. Seguir la corriente del mundo significa ser arrastrado por el viento del mundo, como toda la gente malvada, rebelde de esa generación, hasta el infierno, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, por lo que van a donde el diablo los lleve, incluso al infierno. Ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo continúa obrando entre los no salvos, los que son desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Antes
antes que fueran salvos. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Vivíamos en los deseos de nuestra carne. Tenemos los deseos de la carne siguiendo nuestros deseos instintivos. Vivíamos solo de acuerdo con los deseos de nuestro cuerpo y nuestro corazón. Ahora ya no, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. El Señor nos da nueva vida, nueva esperanza y nuevo propósito para la vida. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién está entre los salvos? Es Dios quien obra en nosotros. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El Señor en mí, una persona que existe, significa que debe hacer lo que hace el Señor. No soy yo quien vive, sino Cristo en mí. Cristo debe convertirse en el dueño de mi vida. ¿Qué opinas? ¿Soy dueño de mi vida? Depende del Señor si vivo o muero. Los vivos y los muertos son diferentes. Los muertos siguen los deseos del cuerpo y hacen lo que su cuerpo y su mente quieren. Viven según su propia avaricia, según sus corazones corruptos, las obras de los muertos. Claro está, ¿no? Para aquellos de nosotros que morimos y resucitamos con Cristo, la muerte no puede volver a gobernarnos. Estas son personas que viven para siempre en vida con el Señor. Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy muerto al pecado, vivo para Dios. Mi pecado dentro de mí me domina, o el Señor dentro de mí me domina como el amo de mi vida. Necesitamos pensar más profundamente en eso. Juan capítulo 11, 25. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor es la resurrección y la vida. El Señor redimió nuestros pecados para siempre y nos dio nueva vida mediante su resurrección. Y vivimos en esa nueva vida. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, si no, santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones. Cristo debe llegar a ser el Señor en tu corazón. Cuando se vuelve el dueño de tu corazón, te vuelves santo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que digo? El Señor dijo así. Señor, ¿qué significa? Eso significa Rey, Señor. El Señor es mi dueño. Santifica a Dios el Señor en vuestros corazones. Buscamos Primera de Juan, capítulo 2,
Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 15 al 17. Despacio, leamos juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, que no te apegues. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es mentira decir que ama al mundo y ama también a Dios. Si amáis al mundo, el amor del Padre no está en vosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En el huerto del Edén, cuando el diablo tentó a Eva diciéndole que comiera, ella lo escuchó y vio que era bueno para comer y agradable a la vista, y lo comió y pensó, realmente seré sabia y se convertiría como Dios. Cuando uno es tentado por el diablo, las cosas del mundo parecen muy buenos. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es verdaderamente delicioso, agradable a la vista. Si lo comes, verdaderamente te volverías como Dios. Sí, hay mucho que ver en este mundo. Entonces dice, no améis este mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Lo da el diablo, es el cebo del diablo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo en este mundo pasa por un momento, la riqueza, la fama, el poder, todas las cosas atractivas del mundo se desvanece después de un poco de tiempo. Solo el que hace la voluntad de Dios, aquellos que persisten y hacen la voluntad de Dios, sin importar las dificultades, adversidades que enfrenten, vivirán con Dios en gloria para siempre. Cuando leí este versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, vi en el libro que no había nadie tan grande como D.L. Moody, el famoso evangelista estadounidense, pero este mensaje estaba escrito en su lápida. El que hace la voluntad de Dios vive para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dijo que David fue a Dios mientras hacía la voluntad de Dios. Debemos ir ante Dios haciendo la voluntad de Dios. Cuando me presente ante el Señor, todo acerca de cómo viví será revelado. Nosotros, los cristianos vivos, somos personas que vivimos para la vida eterna, la gloriosa esperanza del cielo. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Poco interesante, ¿no? Los que participan entre los vivos, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Así es. Los vivos viven para la esperanza eterna. Mejor es un perro vivo que un león muerto. No importa lo hermoso que parezca.
un león, ¿de qué le servirá si muere, si está muerto? Incluso un perro vivo es mejor. ¿Qué tiene una persona que tiene toda la riqueza, la gloria y la fama y el poder de este mundo, pero su alma está muerta? Es una persona muerta, ¿de qué serviría? Puede ser lujoso, hermoso, pero están muertos ante los ojos de Dios. Es como un león muerto. ¿De qué sirve? No importa si el mundo me ve como insignificante. Si soy una persona viva ante el Señor, solo espera y verá, y será completamente diferente. Entonces, la palabra habla en detalle sobre la distinción entre los vivos y los muertos, como las vidas de los vivos y de los muertos son diferentes. ¿Cómo deben vivir los vivos? Si estamos vivos, debemos vivir como personas vivas. Los vivos no pueden vivir como los muertos. La gente que va al cielo no debería de vivir como la gente que va al infierno. Es evidente que debemos distinguirnos mientras vivimos en este mundo malvado. El día de la venida del Señor no está muy lejos. Mirando la forma en que va el mundo estos días, parece seguro que estamos viviendo en una era en la que realmente podemos vivir como Enoc y enfrentar al Señor. El Señor puede venir hoy. También, si no viene hoy, podrá venir mañana, y si no viene este año, al año que viene. Está bien pensar así y esperar todos los días. Debemos anhelar su venida y poder presentarnos ante Él sin vergüenza. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros que estábamos lejos de ti en medio del pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos salvaste con tu sangre preciosa y nos diste la vida eterna. Gracias por vivificar nuestra alma y darnos la esperanza viva en el cielo. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, y fuimos distinguidos del mundo. Sabemos que somos participantes de la gloria eterna. Ayúdanos para que nuestro corazón no se vaya al mundo y ya no vivamos según el deseo carnal, sino que vivamos según el poder de Dios y del Espíritu Santo, para que el Señor sea nuestra esperanza y el propósito de nuestra vida. Cuida el resto de nuestra vida, guía para que podamos vivir y cumplir las cosas agradables a ti. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.